Buenas tardes, buenos días todavía. Espero que estén bien. Bueno, me imagino que no se han conectado por la prueba de hoy día, pero de todas maneras yo voy a dejar subida la clase de ejercicios que correspondía al día de hoy. Lo que nos correspondía ver específicamente era secado. Para eso vamos a revisar el enunciado en primer lugar y vamos a observar lo siguiente. El enunciado nos indica que se han obtenido los siguientes datos de secado. Acá podemos ver que tenemos a distintas horas, se han ido secando distintos compuestos, o sea, un sólido se ha ido secando y se ha ido disminuyendo la humedad. Para las condiciones de operación, la humedad de equilibrio va a ser 0,05 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Nos dicen que supongamos que el periodo postcrítico es proporcional a la humedad libre. Eso es un modelo para poder describirlo. Y el sólido se dispone de forma tal que la relación entre el sólido y el área de secado es de 1 kilogramo por metro cuadrado. Entonces nos piden que determinemos la humedad crítica, la velocidad de secado durante el periodo anticrítico. Humedad del sólido se seca durante 3,2 horas y el aumento porcentual del tiempo de secado si en lugar de reducir la humedad hasta 0,16 se hace hasta 0,08 horas. O sea, 0,08 en base seca. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer va a ser tomar los datos y vamos a tener que trabajar con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la velocidad de secado, en realidad, dentro de los gráficos que tiene el secado, van a aparecer curvas características de este estilo, en promedio, porque experimentalmente a veces fallan un poco y no va a ser exactamente el mismo valor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debemos construir la curva de humedad crítica, perdón, de humedad, o en realidad velocidad de secado en función de la humedad. Para ello, entonces lo que debemos realizar es determinar esta velocidad de secado a través de los datos que se nos entregan. Entonces, como ustedes bien recordarán, la velocidad de secado, el m, tiene una definición diferencial, que es decir, la disposición del sólido seco por unidad de área de secado, no es el área total de los intersticios, no, sino que tiene que ver con el área expuesta al secado, por el cambio de humedad con respecto al tiempo. Entonces, para ello, nosotros ya tenemos esta definición. Sin embargo, no es aplicable porque nosotros tendríamos que realizar un ajuste y como vemos, en este caso, deberíamos tener distintos tipos de ajuste. Por ejemplo, entre la zona B y la zona C tenemos un ajuste lineal horizontal. En la zona C y D hay un cambio de pendiente y en la E cambia nuevamente. Por lo tanto, no puedo tomar todos los datos y ajustarlos. Entonces, para poder hacerlo de manera cualitativa, nosotros lo que vamos a realizar en este caso es directamente vamos a calcularlo mediante diferenciales o diferencias finitas. Es decir, vamos a tomar la misma ecuación, pero esa derivada la vamos a tomar como un cambio de humedades sobre un cambio de tiempo. Entonces, para ello vamos a tener que calcular los cambios de humedad. Con ello, nosotros vamos a tener que calcular un delta X que va a ser el dato anterior menos el dato actual. Perdón, esto, si no mal recuerdo, venía con un menos. Perfecto. ¿Por qué? Porque el cambio de humedad siempre va a ser negativo, porque va a ir disminuyendo la humedad en el tiempo. Pero como nosotros estamos sabiendo que esa humedad que está perdiendo el sólido y en la que se está evaporando se está transformando en un flujo positivo. Por eso lleva el menos. Entonces nos va a quedar el cambio de humedad entre el dato anterior y el dato siguiente. Para eso, entonces, nosotros lo que debemos hacer es simplemente tomar los datos de la tabla y comenzar a realizar el cálculo respectivo.
Por ejemplo, para el primer dato, vamos a tener que la humedad del dato 1 va a ser igual a 0,63 menos, y el siguiente dato, 0,555. Es decir, nos da una diferencia de 0,075. Esto mismo se tiene que seguir aplicando. ¿Qué es lo que ocurre acá en este caso en específico? Se pierde un dato, producto de este cambio en como yo tengo que calcular las diferencias. Entonces, si nosotros continuamos, vamos a tener nuevamente, déjenme achicarlo para que me quede bien, 0,075. El siguiente, si lo volvemos a calcular, nos vuelve a dar 0,075, 0,075, 0,075, y aquí cambia la humedad, cambia esa diferencia de humedades, lo que podría ser un indicio ya de cuál es la humedad crítica del sistema, que nos va a dar 0,14, perdón, el cambio de humedad es 0,07, no puede ser mayor, no puede ser mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos el punto crítico, la velocidad de secado disminuye, por lo tanto el cambio de humedad va a ser menor a cuando yo estoy en el periodo crítico, o en el periodo de velocidad de secado constante. Entonces nos queda 0,07, luego el siguiente es 0,05. Todo esto es haciendo la diferencia entre el punto menos el anterior. Luego nos va a quedar 0,03, 0,02 y 0,01. Ahí tenemos todas las velocidades o los cambios de humedad. Para la velocidad de secado, como bien está dicho, nosotros debemos calcular además el delta de tiempo. Ese delta de tiempo se aplica de la misma forma, es decir, el tiempo anterior, no, perdón, aquí es al revés. El tiempo actual menos el tiempo anterior. Es decir, cuánto tiempo ha transcurrido entre una medida y la otra. Entonces, para este caso, vamos a tener que los deltas de tiempo, específicamente para los primeros casos, valen 0,5. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5, 0,5 y 0,5, 0,5. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí todos los tiempos de secado tienen la misma distancia a los cuales fueron medidos. Como queremos determinar la velocidad de secado, para eso debemos aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La que tenemos acá arriba. Para ello, entonces nosotros lo que vamos a hacer es directamente reemplazarla. Nosotros sabemos que el n, el flujo, va a ser menos, en realidad ese menos ya está incluido, ¿en dónde? Aquí, en esta diferencia. Entonces, se nos va a ir ese menos y nos va a quedar SS sobre A por el delta XA sobre el delta de tiempo. Pero nosotros ya sabemos que la disposición de la superficie del sólido seco por unidad de área es de un valor igual a 1 por la diferencia de XA, que esa va a variar punto a punto, dividido por el delta de tiempo. Si nosotros hacemos los cálculos respectivos, vamos a tener que la velocidad de secado, ojo, esto está en horas, esto está en base seca, es decir, kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Y esto nos va a dar en kilogramos sobre metro cuadrado por hora. Esa es la velocidad de secado definida en este caso. Nos van a dar valores al tomar estos dos puntos, al reemplazarlos en la función, nos va a quedar de 0,15. El otro también va a ser 0,15, 0,15, 0,15. Para 2,5
este valor cambia a 0,14, luego 0,1, 0,06, 0,04 y 0,02. ¿Qué es lo que ocurre? Que de acá nosotros ya podemos establecer cuál es el valor del... perdón. Podemos determinar cuál es el valor ya de la humedad crítica. La humedad crítica se define como la humedad a la cual tenemos una disminución en la velocidad de secado. Numéricamente, si nosotros hacemos el análisis del gráfico, o en realidad del gráfico, vamos a encontrar que en este punto de acá, el punto C, es donde aparece la humedad crítica, y su nomenclatura es X sub C. Por otro lado, si nosotros analizamos los valores obtenidos, vamos a tener que la humedad o la velocidad de secado permanece constante hasta las 2 horas. Por lo tanto, la humedad crítica del sistema va a ser 0,33. Ese es el primer resultado que nos estaban pidiendo. Entonces, la humedad crítica es 0,33. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros esto también lo podemos analizar mediante una forma gráfica. Si yo tomo esos datos que acabo de calcular y los grafico, voy a observar exactamente lo que me aparece predicho. Acá podemos observar que tenemos un periodo de velocidad constante. Todo esto tiene un valor de NC. Y aquí, luego de ese valor, comienza a disminuir. Nuevamente analizamos. Esto es un valor de humedad de X crítico igual a 0,33. De esa forma es como lo puedo determinar de manera gráfica. Con eso ya tenemos respondida la primera pregunta. La siguiente pregunta nos estaban consultando, en la pregunta número 2, nos estaban preguntando por la velocidad de secado durante el periodo antecrítico. Bueno, esto lo podemos, si bien, como nosotros sabemos que es constante, es este el valor que corresponde. Por lo tanto, también tenemos la respuesta a la pregunta B. NC va a ser igual a 0,15 kilogramos de agua por metro cuadrado por, no por segundo, sino que por hora. De esa manera ya tenemos la humedad o la velocidad de secado del sistema. Luego de esto, nos están pidiendo, y aquí ya viene una parte más interesante, que nos están pidiendo la humedad del sólido si se seca durante 3,2 horas. Nosotros debemos entender que cuando tenemos un proceso de secado, el tiempo de secado, se va a distribuir en dos fases. La primera es un periodo crítico, un periodo antecrítico, que también lo llaman, que es un periodo donde la velocidad de secado es constante. ¿Por qué? Porque la superficie del sólido se mantiene saturada de agua, por lo tanto actúa básicamente, va a actuar muy similar a lo que ocurría con el fenómeno de bulbo húmedo. Entonces, vamos a tener que el tiempo necesario en ese punto va a ser mucho más bajo. ¿Por qué? Porque requiero menor tiempo porque la velocidad de secado es muy alta. Pero este fenómeno dura cierto tiempo. Pasado de ello, nosotros vamos a tener que la velocidad de secado va a pasar a un periodo postcrítico o después del punto crítico, y en ese va a comenzar a disminuir la humedad. Si nosotros analizamos cómo se determina cada una de estas velocidades de secado, nosotros vamos a tener que el periodo, o en realidad para homogeneizarlo con la nomenclatura del curso, estos están nombrados como un periodo antecrítico y el otro es el periodo postcrítico. A y B.
El periodo anticrítico vamos a tener que va a depender de lo siguiente. La velocidad de secado va a ser el tiempo que yo me demoro en secar esto va a estar dado por menos la masa del sólido seco, que es el término que ya conocemos, sobre el área, por la integral de la variación de la humedad con respecto a la velocidad de secado. Esa es la definición, perdón, antes que se me olvide, esa es la definición del tiempo de secado, que nosotros lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque en el primer caso, en el periodo anticrítico, vamos a tener exactamente los mismos términos, masa del sólido seco sobre el área por la integral, esto era entre la humedad inicial y la humedad final. Aquí va a aparecer la humedad inicial hasta la humedad postcrítica, o sea, perdón, hasta la humedad crítica. ¿Cómo observo eso? Si yo me fijo en los datos que a mí me entregaron, como ya establecimos que acá estaba el punto de inflexión, el punto crítico del secado, vamos a observar que pasado las 2 horas yo voy a tener un proceso de secado en condiciones donde la velocidad va a ir disminuyendo. Por lo tanto, yo voy a alcanzar en algún punto la humedad crítica. Por eso es que lo vamos a separar la humedad inicial hasta la humedad crítica de el cambio de humedad sobre el N durante el periodo crítico, por eso se llama N sub C. ¿Qué ocurre en este caso en específico? Este N sub C, como ya pudimos ver en el ejercicio, es una velocidad, presenta una velocidad constante. Por lo tanto, la integral es fácilmente resolvible y nos va a quedar que el periodo anticrítico va a ser igual a menos la masa del sólido seco por el área por, acá la integral simplemente va a quedar la integral de la humedad, que va a ser la diferencia entre ellas, con el signo menos, lo voy a eliminar, va a entrar cambiando los límites de integración y nos va a quedar la humedad inicial menos la humedad crítica. Todo esto dividido por NC. Con lo cual, nos va a quedar, el primer término valía 1 por la diferencia de humedades. Vamos a partir de un sólido, como no me han dicho, vamos a partir del sólido a 0,63. Entonces, 0,63 menos la humedad crítica, que era 0,33, dividido por la velocidad de secado, que era 0,15. Lo que nos va a dar como resultado una velocidad de secado, o sea, un tiempo de secado de 2 horas. Que de hecho, si ustedes se fijan, este valor específicamente del periodo anticrítico es justamente el valor que tenemos tabulado. Cuando hay el punto de inflexión, hasta ahí dura el periodo postcrítico. De hecho, yo ya lo podría haber separado, pero un poco para que también se corrobore que matemáticamente me tiene que dar lo mismo. Luego de ello, si nosotros continuamos, porque ya con esto tenemos determinado el tiempo de secado en el periodo anticrítico, nos falta el periodo postcrítico. Tiempo postcrítico va a ser nuevamente la misma integral. Pero ¿dónde aparece el problema acá? Nos va a quedar menos la masa del sólido seco dividido por el área, por la integral de la velocidad de secado por XC, porque ahora el secado en el periodo postcrítico no parte con la humedad inicial, sino que parte con la humedad crítica. XC hasta la humedad final. Y esto es con el cambio de humedad. ¿Cuál es el problema acá específicamente? Que la funcionalidad o la forma de describir cómo cambia, porque esta velocidad de secado va a ir disminuyendo. De hecho, me dicen que debería considerar un modelo en el cual esta humedad va a ir disminuyendo, o esta velocidad de secado va a ser proporcional con la humedad libre. Entonces, el modelo que se aplica en estos casos es el modelo que es proporcional a la humedad crítica, pero dependiendo de la humedad libre. ¿Qué quiere decir? Va a ser la humedad en cualquier instante menos la humedad
equilibrio, que esa es la humedad donde ya yo no puedo seguir secando, porque si no voy a comenzar a destruir la estructura, los componentes de ese elemento, dividido por la humedad crítica menos la humedad asterisco. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a combinar. Vamos a tener que la humedad en el periodo postcrítico va a ser igual a menos la masa del sólido seco sobre el área por, ¿qué ocurre acá? Vamos a reemplazar en esta integral XC, XF, el cambio de humedad con respecto a el periodo crítico, factor de X menos X asterisco, dividido X crítico menos X asterisco. Esta humedad crítica, también algo que se me había olvidado mencionarles, es característico de cada material, pero también de las condiciones de secado. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo trabajo, por ejemplo, a una velocidad mayor de aire o una temperatura mayor, se va a demorar menos en secarse. Por lo tanto, también puede cambiar. Entonces, nosotros, en este caso, tenemos que resolver, ahora ya para el problema, tenemos que resolver cuánto vale esta integral. Vamos a tener la masa de sólido seco sobre el área por... Este término de acá abajo es constante, porque son parámetros propios del sistema. Sale para afuera. X crítico menos X asterisco. El otro término, porque corresponde a la velocidad de secado durante el periodo crítico, que va a ir disminuyendo proporcionalmente a la humedad libre. Vamos a tener NC por... Y nos va a quedar finalmente entonces la integral de X menos X asterisco. Aplicamos logaritmo natural y nos va a quedar X crítico menos X asterisco. ¿Qué es lo que pasó? Que ese signo menos lo estoy introduciendo al interior de la integral para cambiar los signos. Sobre X final menos X de equilibrio. Con esto, entonces vamos a ser capaces de determinar cuánto va a ser esta humedad final. Lo que sí, nosotros ya sabemos que el tiempo de secado es de 3,2 horas. Creo que eso me decía el enunciado. Exacto, se seca durante 3,2 horas. Y nosotros sabemos que eso va a corresponder al periodo antecrítico más el periodo postcrítico. Si nosotros aplicamos esto, nosotros ya sabemos que el periodo antecrítico vale 2 horas, más el periodo postcrítico. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a determinar es la humedad cuando el sistema se esté secando en un periodo postcrítico por 1,2 horas, cuando nosotros hacemos el despeje. Reemplazando, 1,2 horas va a ser igual a 1 por la humedad crítica era 0,33 menos la de equilibrio de la 0,5 dividido el periodo, la velocidad crítica o la velocidad constante, que era 0,15 por el logaritmo natural, X crítico, 0,33 menos 0,05 sobre la humedad final, que esa es mi incógnita, menos la humedad asterisco, que es 0,05. De esta manera es como nosotros determinamos cuánto vale la humedad final. Y como resultado de esto, nos da que la humedad final es 0,197. Si nos fijamos, este valor, yendo a la tabla, acá la tenemos, 0,197. Acá tenemos 3,2 horas y debería estar entre estos dos valores, lo cual es correcto, por lo tanto, tiene sentido físico lo que está apareciendo como resultado numérico. Con eso tenemos la pregunta C. Ahora, la pregunta final, que nos piden el aumento porcentual del tiempo de secado si en lugar de reducir la humedad hasta 0,16, se hace hasta 0,08 en base seca. Bueno, para ello,
La única diferencia o el cambio que nosotros vamos a tener que hacer, aplicando nuevamente la condición de que el tiempo de secado es igual al periodo antecrítico más el periodo postcrítico, vamos a tener que calcular estos tiempos. Entonces, periodo de secado, cuando X valga, ¿cuánto era? 0,16. Ah, pero ese tiempo de secado ya estaba en los datos. Ese tiempo de secado es 0,16, son 4 horas exactamente. Son 4 horas. Por lo tanto, ya tenemos este tiempo. Lo que nos falta es determinar el tiempo que nos vamos a demorar cuando sea 0,08. Es decir, cuando disminuya todo este sistema su tiempo de secado, o sea, perdón, disminuya su humedad a la mitad, la humedad final obviamente. Entonces, para ello vamos a tener el tiempo de secado va a ser el periodo antecrítico más el periodo postcrítico. Igual, ya sabemos que el periodo antecrítico son 2 horas y eso es inamovible porque no ha cambiado las condiciones. Pero sí le tengo que sumar el último término que fue la integral que nosotros desarrollamos. Vamos a tener la masa del sólido seco era 1 por unidad de área. Tomamos el otro término. La diferencia de humedades sobre la velocidad crítica. Es decir, 0,33 menos 0,05 dividido 0,15 por el logaritmo natural entre la humedad crítica, la humedad de equilibrio, dividido por la humedad final, que en este caso es 0,08 menos 0,05. Lo que nos va a dar como resultado un tiempo de secado igual a, ¿cuánto me dio a mí? 6,17 horas. Un tiempo de, perdón, sí, 6,17 horas. ¿Qué implica? Que son 2 horas de secado constante y luego son 2 horas, o sea, son 4,17 horas a velocidad de secado menor. Entonces, con este valor ya podemos sacar el cambio porcentual. Como es cambio porcentual, tenemos que calcular el cambio de tiempo sobre el tiempo inicial que nos demoramos. Es decir, 6,17 menos las 4 horas que nos demorábamos inicialmente, partí por el tiempo inicial, que eran 4 horas, y todo esto por 100. Lo que nos da un aumento de un 54,25%. Obviamente tiene que aumentar en gran medida el tiempo, dado que en este caso estamos sacando una humedad mucho más baja. El tiempo total es el que más aumentó. Bueno, eso sería por hoy día. Les deseo mucha suerte en su prueba de la tarde. Cuídense. Adiós.